porque tengo media vida preparándome para que esto suceda. Sabes que ahí me parece súper oportuno tu comentario, porque y me trae como dos palabras a la cabeza, que las quiero desarrollar brevemente. Una es la palabra oportunidad y la otra es la palabra alianzas. Un núcleo del sistema de orquesta y coros juveniles, y se me acerca una mamá y me dice, la mamá de uno de los músicos, que es un chamín, se me acerca y me da un abrazo y me dice, gracias por todo lo que haces por nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Randy Alvarado, esto es Más que Todo. En esta oportunidad estamos con un nuevo invitado. Un honor para nosotros tener aquí a una persona con que vamos a desarrollar todo el tema de salud. Él es Andrés Simón. Andrés Simón, gracias por estar aquí con nosotros, un doctor dedicado a la medicina, evidentemente, acá en Venezuela, del cual queremos desarrollar eso que está sucediendo y que nos han comentado algunos por mensaje, qué está pasando con la salud en Venezuela. Y para nosotros, lo mejor es tenerte aquí, no solo por el trabajo que vienes haciendo dentro de tus proyectos y en desarrollo profesional, sino que conoces cómo se está comportando el mercado y qué está sucediendo actualmente en Venezuela. Gracias por compartir con nosotros Más que Todo. Así es, Randy. Bueno, encantado de estar aquí con todos ustedes. Randy, más que todo, gracias por el trabajo que ustedes hacen, de ser la ventana de muchísimos proyectos y de marcas que estamos buscando, bueno, justamente eso, alcanzar un propósito que converge al final del día en el bienestar de las personas y, bueno, en el tema de salud. Encantado aquí de comentarles un poco nuestra visión y basado en nuestra experiencia que estamos viendo en el mercado. Gracias. Esto debemos comenzarlo con un elevator speech. ¿Quién es el doctor José Andrés? Estamos en esa oportunidad de negocios importantes y cómo nos presentamos. Bueno, el doctor José Andrés, yo creo que es un pana tuyo que está en el Bueno, hospital. ¿verdad? El doctor Andrés Simón. El doctor Andrés Simón. Mira, mi nombre es Andrés Simón González, no vale, por favor. Andrés Simón. Yo soy un médico venezolano, estudié medicina en la Central, en la Escuela Vargas, y estando en tercer año de medicina, vi que mucha gente llegaba al hospital sin tener que haber ido al hospital realmente, porque no tenía una situación de emergencia, sino de urgencia, que podía haber esperado un poco y no tener que haber sido resuelto en un nivel tan alto de la salud como un hospital. Entonces, buscando la manera de evitar que esa persona tuviera que ir siempre al hospital, dándole herramientas para solucionar o para saber qué hacer antes de correr al hospital, comenzamos a dar cursos de primeros auxilios como el mecanismo para darle ese poder a las personas de tener la información de qué hacer en caso de una urgencia o una emergencia. Esto lo comencé con un amigo de la universidad, Luis Velázquez, hoy también médico, y desde entonces ya son casi 21 años desde que creamos esta compañía, con el propósito de crear la cultura de que primero puedes hablar con un médico o puedes tener una atención médica mucho más rápida a nivel primario antes de tener que ir siempre para un hospital o una clínica. Y hoy en día Benemergencia es una empresa de servicio de salud primario que busca evitar las visitas innecesarias a la clínica, mejorando la calidad de vida de los pacientes y disminuyendo los costos de atención. Como estábamos hablando detrás de cámara, sabemos que en este momento están en proyectos de crecimiento, están expandiendo, y eso definitivamente es porque hay una capacidad, una necesidad en la que ustedes están atajando y desarrollando eso actualmente en Venezuela, donde cada día Benemergencia está generando más foco y más visibilidad. Eso, actualmente, ¿cuántas sedes tienen en Venezuela y qué estás viendo en el mercado a nivel nacional que está sucediendo? Bueno, muy importante tu pregunta, porque además esto como un mensaje también para los emprendedores y yo creo que para el sector privado en general. Nosotros tenemos 21 años de que comenzamos. Los primeros años fue un emprendimiento muy inocente de unos estudiantes de medicina que pensamos que podíamos cambiar el mundo con un curso de primeros auxilios un sábado a la vez. La realidad es que es imposible cambiar el mundo así, pero esa sensación, ese deseo nos llevó a descubrir oportunidades cada vez más profundas, cada vez más, que eran necesidades de las personas, y nos llevó a continuar profundizando en ese emprendimiento hasta el punto que cuando nos graduamos de médicos yo decidí especializarme en administración, hice una maestría en administración en el IES, y después en el 2009 decidí retirarme de la carrera médica, clínica, y dedicarme a la creación de un sistema de salud
que fue como que el segundo punto en el cual fuimos lo suficientemente ilusos e inocentes para decir, vamos a cambiar el mundo ahora sí, con muchas más capacidades y sobre todo con dos cosas importantes. Una, que era la plena confianza de que teníamos la capacidad de hacer el trabajo suficiente para crear este sistema. Y la segunda era la convicción de que necesitábamos cambiar algo en el sistema de salud. ¿Para qué? Para que funcionara mejor. ¿Para quién? Para las personas. Entonces, ahí decidimos retirarnos y nos dedicamos 100% a la compañía. Entonces, el año 2010. Y en ese entonces tomamos la decisión de brindarle servicios a las empresas aseguradoras. ¿Por qué? Porque las aseguradoras tienen mucha gente, digamos, en las pólizas de salud, que cuando se sienten mal, iban directo a una clínica. La cultura en general es, no tenía un filtro. Te sientes mal, te vas por una clínica para que te haga un médico y te haga una resonancia. Nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a colocarle justamente este filtro, pero que sea un filtro de servicios, en donde la gente también perciba dos cosas? Una, que la compañía de seguro, que la póliza de seguro no solamente funciona cuando te estás muriendo, y por el otro lado, que no siempre te tienes que sentir más mal de lo que ya te sientes cuando te sientes mal. Es decir, es un tema de experiencia. No hay un extremo. Exacto. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a atender a las compañías de seguro y éramos todavía una empresa pequeña, no teníamos, digamos, recursos ilimitados, no sabíamos mucho del tema de mercadeo y por otro lado tuvimos la oportunidad de que al momento de darle servicio a las compañías de seguro, nosotros no queríamos competir con la marca de la compañía de seguro. Es decir, cuando tú a través de tu póliza con una aseguradora llamas y te van a enviar un médico a tu casa, que era nuestra propuesta inicial, era utilizar la telemedicina, la atención médica domiciliaria y las ambulancias como este mecanismo de evitar que llegaras a la clínica. Entonces, bueno, si tú llamas a Mercantil Seguro o a Seguros Caracas y te llega alguien y te dice, no, yo soy Benemergencia, y te llega a tu casa Benemergencia, podías generar una confusión. Entonces tomamos una decisión como que bastante primitiva para nuestro pensamiento empresarial del momento y el poco conocimiento de mercadeo, y dijimos, no vamos a competir con nuestros clientes, entonces no hagamos marca, no nos ocupemos del tema de branding. Además, eso nos va a ayudar a no tener que invertir parte de los ingresos en eso y concentrarnos en el tema operativo de poder lograr conectar un paciente con un médico muy rápido o enviarle un médico muy rápido a la casa. ¿Para qué? Para que las personas no tuvieran que moverse antes de que ya el médico estaba ahí. Entonces, bueno, eso nos hizo, a partir del 2010, ser una empresa que creció muchísimo, pero por debajo del radar, detrás de cámara. Y para ya el año 2020, cuando llega la pandemia, nosotros estamos trabajando para las principales aseguradoras del país. Ya somos un equipo de más o menos 400 personas. Wow. Cuando enfrentamos la pandemia, ya comenzamos a atender, ya atendíamos 16.000 casos al mes y teníamos presencia a nivel nacional. Creamos una red de aliados en todas las ciudades del país, y esa fue la manera en cómo podíamos colocar un médico en tu casa en cualquiera de las ciudades de este país. Entonces, con la pandemia ocurrió algo importante, que bueno, hacía falta el liderazgo de aquellos que manejábamos la salud primaria, en particular la telemedicina. Porque con el tema Quédate en casa, dijimos, bueno, vamos a utilizar nuestro sistema de telemedicina, que ya estaba muy robusto en esos 10 años que tuvimos para crearlo. Entre paréntesis, para que tengan una idea, nuestro sistema de telemedicina es un sistema que es en tiempo real, que le permite a la persona, antes de tener que arreglarse, ya poder estar en contacto con un médico y comenzar esa experiencia de salud sin tener tú que decirle al médico, me quiero ir a hacerme una resonancia, sino que el médico te guía. Es más, te lo muestro para que quede súper claro cómo funciona desde entonces. Tú entras a una aplicación móvil, en este caso la aplicación de Benemergencia, le das a iniciar videoconsulta y aquí estás con tu data del celular. Vamos a colocar aquí motivo de consulta, síntomas, puedes colocar lo que tú quieras y le das a solicitar. Y ya inmediato. Estás en una sala de espera y esta sala de espera te conecta con un médico que está en nuestro call center. Hoy en día ese equipo ha crecido, ya somos casi 1.000 personas en el equipo. Y atiende a nivel nacional. Estamos a nivel nacional y bueno, pasa esto. En menos de lo que pudimos terminar esta conversación, esta oración, ya tienes un médico conectado aquí. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Está hablando con un médico. ¿Qué tal, doctor? Saludos. Aquí wow, en estamos. segundos. Así es. Hola, doctor, disculpa, bueno, tema de señal de repente aquí del edificio, pero ya estás conectado aquí con el médico. Gracias, doctor. Eso, y ahí tengo un poquito baja de interesante, sobre todo el tiempo y la capacidad de respuesta. Correcto. Bueno, gracias, Dom. Ya le voy a atacar para no congestionar. Entonces, ¿y eso lo tenían ya
o sea, ustedes tuvieron ese proceso del desarrollo y cuando llega la pandemia ya lo que tenías era una base de datos estructurada y una plataforma que lo que tenías que customizar a tema pandemia. Correcto. Entonces agarramos la pandemia y dijimos, ¿sabes qué? Este es el momento para sacar la marca. La pandemia en el año 2020, la compañía nació en el 2004. Entonces, todos estos años después, 16, casi 17 años después, fue que dijimos, aquí estamos. Entonces salimos a la calle a dar un sistema de telemedicina público, que lo hicimos en alianza con todos nuestros clientes, y colocamos alguna información en la calle, por ejemplo, muy particular, como banderolas y otro tipo de publicidad, digamos, haciendo marca, para que la gente entendiera, bueno, que éramos la solución para apoyarnos en la pandemia. Entonces, toda esta iniciativa social que nos llevó a hacer un poco de branding con la excusa para nuestros clientes de que no queremos competir en términos de marca ni canibalizar con los clientes, sino dar esta opción con la pandemia, funcionó muy bien. Y ahí, básicamente, en el 2020 comenzamos a tener algo de presencia de marca. Y llega el año, hace un par de años, 2022, 2023, cuando tomamos la decisión de que ya teníamos el sistema de telemedicina, atención médica domiciliaria, entrega de medicamentos agudos a nivel nacional, especialistas virtuales y hospitalización domiciliaria, cuando nos dimos cuenta que nos faltaba un eslabón. ¿Qué más podíamos hacer nosotros para evitar que, por ejemplo, una fractura terminara en una clínica? Una fractura simple, o una neumonía o un dolor abdominal. ¿Cómo podíamos nosotros tener un eslabón adicional que fuera diagnóstico, que nos permitiera evitar esa visita que al final del día la visita a la clínica tiene dos componentes negativos? Uno, que la gente tiene una experiencia donde pasan muchas horas, desagradable. Entonces no hay que explicarlo. Y no es porque nadie sea malo, o sea, las clínicas sean malas. No, y es hasta la propia experiencia que están llevando. De cómo el sistema no está coordinado. Y la otra es el costo. Que atender ese dolor de cabeza que termina en la clínica es muchísimo más costoso que atenderlo en la casa. Por un lado te terminan haciendo más exámenes de lo que necesitas y por el otro lado la clínica es una infraestructura costosa. Sí. Entonces decidimos crear Urgent Care, que son las salas de urgencia que tienen una capacidad de atención para las situaciones de urgencia leves y moderadas, en la cual no necesitas gran infraestructura. Hoy en día estamos inaugurando la 6ª sala de urgencia en Barquisimeto. Tenemos Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Lechería. Y son lugares en donde podemos llevar al paciente, hacerle un diagnóstico y continuar esa experiencia, evitando hoy que el 93% de los casos que atendemos vaya para la clínica, se queda en su casa efectivamente. Hoy en día estamos atendiendo 43.000 casos al mes y evidentemente cuando creamos esta sala de urgencia, que fue hace casi 2 años, ahí fue la primera vez que tuvimos que colocar en la calle un servicio, digamos, tangible, a las cuales las personas pueden entrar, digamos, a ver emergencia. Entonces, desde ahí empezamos a hacer mercadeo fuerte y posicionamiento duro, por eso que mucha gente, digamos, lo ve y le causa reconocimiento de momento. Siente, correcto, que es un tema del momento. Bueno, la realidad es que sí estamos haciendo ese esfuerzo ahorita, pero somos una compañía que ya, bueno, tiene casi 1.000 personas en el equipo, atendemos 43.000 personas al mes. Número importante. Tenemos más de 1 millón de afiliados y somos el proveedor de servicio de asistencia primaria más grande del país. Atendemos más del 80% de las compañías de seguros y tenemos, bueno, muchas otras cosas que le ofrecemos a personas incluso que no están aseguradas, como el programa de telemedicina público que comenzamos con la pandemia, lo continuamos y muchas otras servicios que le brindamos. Pero fíjate que hay algo interesante en todo lo que estás ahorita desarrollando, que bueno, incluso me genera a mí un montón de proyección, porque básicamente es parte de lo que buscamos en este espacio, de no solo conocer y expandir un poco lo que están sucediendo con marcas que están teniendo proyección y crecimiento en el mercado venezolano, sino de ese mensaje de aliento a los empresarios, los emprendedores que están haciendo vida en Venezuela y en los procesos y las capacidades de respuesta de un negocio, de un emprendimiento, no son de hoy por hoy, no son de hoy para mañana. Las nuevas generaciones de que piensan de que yo quiero estructurar un proyecto de salud y agarro y genero un app donde voy a tener detrás 3 a 4 personas, sino que no. Todo merece su proceso, todo merece su aprendizaje, todo merece un tema de trabajo en equipo, de delegar, de entender, porque incluso propiamente tenemos una dinámica empresarial en Venezuela que, si bien es cierto, no tenemos que desarrollar mucho, pero no es sencillo. Entre lo que está sucediendo, entre temas de normativas, entre temas de ley, entre temas de que, bueno, no me quiero imaginar en tu mercado que desde tener equipos y cosas tienes una dependencia de que muchísimo de eso no se fabrica aquí, materia prima, etcétera, y entender todo eso, meterlo dentro de una fórmula y decir, ahora cómo lo establecemos y lo hacemos, es complejo y ha tenido un proceso de tiempos para que hoy digamos, mira, Benemergencia funciona. Sí, pero mira que detrás tenemos 20 años de experiencia, tenemos 20 años de aprendizaje, hemos entendido todas las dinámicas país.
hemos aprendido y aceptado incluso oportunidades, porque definitivamente hasta el tema pandemia generó un antes y un después para todos los mercados. Para muchos hoy por hoy no existen, otros, como hemos visto no solo en el mercado de Venezuela, en el mundo, fue un punto de quiebre donde no estaban preparados, no tuvieron la capacidad de entender, de captar oportunidades, sino que sencillamente, mira, muero. Y otros que definitivamente nos tocó, mientras muchos estaban alocados pensando en reinventarse, soy una marca de licores, pero mañana quiero traer medicamentos, el otro quería importar carros, los que, digamos, tenemos enfoque que yo estoy dedicado a esto, de esto es lo que conozco y bueno, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, lo que tengo es una plataforma que tenía una base de datos importante como atención al cliente, ¿cómo asocio eso a nuevas oportunidades y cómo esto hago que sea la proyección y el trampolín para dar ese camino en emergencia que definitivamente lo capitalizaron bien en un momento bien oportuno, en una condición bien particular, porque si bien es cierto, incluso nosotros propiamente desde el área de salud, creo que en pandemia estamos menos preparados, y ese tema incluso de no canibalizar y tener una buena relación con tus clientes, de no competir, sino buscar servicios y soluciones, creo que generó un efecto y una oportunidad de atención en el mercado venezolano importante que para muchísimas personas a lo mejor no lo entienden y tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de eso estuvo en emergencia dando servicios, plataformas, impulso. Entra otra línea también que considero bastante importante, que si bien tuvieron un momento que dijeron no branding, si llega un momento que volvemos a como esto estamos haciendo y dice, bueno, no branding por un tema de aceptación y respeto, y que a lo mejor no era el momento, estábamos buscando el laboratorio de generar un buen producto, pero ya llega un momento en que dices, mira, yo estoy trabajando no solo por eso, estoy atendiendo 43.000 casos en Venezuela, estoy atendiendo y estoy generando oportunidades de trabajo para más de 1.000 doctores, estoy cubriendo 8 sedes y las que vayan a nacer con el favor de Dios en próximos caminos. Dice, hey, yo estoy de una manera u otra haciendo país, estoy generando oportunidades para Venezuela bajo ninguna línea, porque al final nuestra línea y propósito dentro del país y nuestro segmento es trabajar por lo que hacemos y en lo que sabemos, desligarnos un poquito de esa matriz de que bueno, es que te está yendo bien, porque no, me está yendo bien porque tengo 20 años trabajando para que me vaya bien. Es que estás generando nuevas oportunidades, ahora también tienes un servicio de urgencia, sí, porque tengo media vida preparándome para que esto suceda. Sabes que ahí me parece súper oportuno tu comentario, porque me trae como dos palabras a la cabeza, que las quiero desarrollar brevemente. Una es la palabra oportunidad y la otra es la palabra alianzas. Entonces, con la palabra oportunidad, ¿qué pasa? Nosotros, hay una diferencia entre las oportunidades y el oportunismo. Total. Las oportunidades, el oportunismo es algo muy de corto plazo que está enfocado en mí, en cómo yo aprovecho una oportunidad para mí. Y bueno, no me meto con eso, pero eso es una manera de ver las oportunidades. La forma en como yo las veo es que primero las oportunidades están por todos lados. O sea, son algo que es casi como el aire, no lo ves, pero está por todos lados. Y los que las ven, las oportunidades como la que nosotros vimos, no necesariamente están buscando oportunidades, sino que están buscando resolver problemas de personas que les generan una curiosidad tal que los lleva a levantarse a hacer algo. En el caso nuestro fue esa señora que llegaba al Hospital Vargas, que se pasaba 6 horas esperando para que la atendiéramos para verle el dolor de cabeza. Su necesidad de ser mejor atendida nos llevó a nosotros a desarrollar todo esto que tenemos. Y tú dices, bueno, yo podía tener la capacidad de ir a un médico, o sea, eso no es un problema mío, eso es un problema de esta persona. Pero sentir ese problema, esa necesidad de otros, como no que sea una necesidad tuya, sino que te despierte a ti la necesidad de buscar esas oportunidades para mejorarle la experiencia de esa persona, genera tantas conexiones, genera tanto trabajo, tanto como propósito, que termina siendo justamente lo que nos pasa a nosotros. Después de haber hecho el primer paso de los cursos de primeros auxilios, pasamos al sistema de salud primario. Cuando hicimos el sistema de salud primario nos dimos cuenta que la telemedicina era una manera incluso para cortar esa distancia entre el médico y el paciente. Después nos dimos cuenta que mandar al médico a la casa es más eficiente. Hasta, bueno, te pongo un ejemplo perfecto, en el 2017 no había, por miles de razones, no había medicamentos en la farmacia, no control cambiario, etcétera, etcétera. No había ciprofloxacina, que es el medicamento básico para tratar una infección urinaria, que es una de las infecciones más comunes, menos complicadas que hay. Y con esa tabletica se resuelve. No había en la farmacia. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero si ya yo estoy mandando el médico a la casa, ¿qué me cuesta a mí buscar la manera de procurar esos medicamentos de una manera con proyección ya
anticipada y poderle dar ese medicamento en la casa, que no tenga que ir para la farmacia. Entonces, ahí conseguimos la oportunidad de la necesidad de ese paciente de tener una operación de entrega hoy en día de medicamentos de miles, decenas de miles de dosis al mes que entregamos a domicilio en todo el país. Y de ahí en adelante hasta, bueno, la más reciente fue el tema Urgent Care, perdón, de cómo vimos en esa data la oportunidad de resolverle esa necesidad a la persona de no tener que llevarlo a la clínica. Entonces, bueno, este tema de las oportunidades yo creo que es importantísimo y sobre todo, y digamos, hay que tomar en cuenta de que tal cual, el vaso medio lleno, medio vacío, es algo fundamental tenerlo en la cabeza, porque mientras estés viendo el vaso siempre medio vacío, vas a estar preocupado de ese tema y no vas a estar ocupado de continuar llenándolo. Entonces el vaso medio lleno significa la oportunidad de tú estar tranquilo con lo que tienes, en paz, que te permite buscar más allá. Y eso en nuestro país es fundamental. Nosotros cuando abrimos el Urgent Care, muchas clínicas convencionales estaban buscando la manera de llenar sus espacios, estaban en una ocupación que todavía se mantiene muy baja. Estaban buscando la manera de tener más pacientes, pero el mercado se contrajo, el mercado privado de seguros. Por lo tanto, no había más pacientes que llegaran a la clínica. Atender. Entonces, tú dices, bueno, estaban en el vaso medio lleno, buscando la manera de llenarlo, pero desde la posición del medio lleno. Nosotros abrimos, hoy en día, esta semana abrimos la 6ª clínica de urgencia y está full. Entonces, el tema de la ocupación nosotros lo resolvimos no de una manera convencional, sino con otra estructura. Y la otra palabra que es las alianzas. Sin el tema de las alianzas, como tú lo decías, es imposible hacer esto que estamos haciendo. Nosotros somos solamente el producto de las alianzas que hemos realizado. No solamente las alianzas empresariales privadas, que va desde temas desde bancos hasta empresas y clientes, sino también con la sociedad. Y con la sociedad me refiero tanto a las personas naturales como a los estados, digamos, en donde están estas personas. En ese sentido, desde el 2011 creamos la Fundación Benemergencia, que es una organización sin fines de lucro que nos permite hacer una inversión directa en los problemas que incluso se escapan de las oportunidades del presente. Te pongo un ejemplo. En ese momento dijimos que necesitamos tener una carrera profesional de paramédicos para que los paramédicos en Venezuela tuvieran una ley del ejercicio del paramédico, que era lo que nos iba a permitir poder tener una base sólida de personal calificado que atendiera a los pacientes de nuestro sistema. Cuando pensamos en esto, ni siquiera teníamos el sistema, ni siquiera teníamos nada de lo que tenemos, y era como nuevamente una ilusión de decir, pero tú vas a hacer una fundación para ocuparte de un problema que además es un tema de una carrera profesional en un país. Tú que eres una compañía que todavía no tiene ni siquiera un cliente. Bueno, nosotros comenzamos ahí construyendo las bases en el futuro de lo que íbamos a poder lograr. Entonces, imagínate tú que tú empieces a hacer el plan ahorita de la casa que te vas a poder construir dentro de 20 años. Eres un loco. Pero bueno, justamente cuando la locura la mezclas con constancia, con valor en el largo plazo, con el tema de las alianzas, te permite llegar. Hoy en día tenemos 13 cortes graduadas en la Universidad Simón Bolívar y en la Católica Andrés Bello de paramédicos. Estamos trabajando en la ley del ejercicio del paramédico para presentarla en la Asamblea Nacional, para empujar a que esto sea una realidad de la ley. Y hoy en día sí, somos la compañía que emplea más paramédicos en el país, y hoy en día los paramédicos nos agradecen de que estemos haciendo este trabajo, que sería imposible hacerlo en el corto plazo, correcto, porque estamos haciendo eso. Y como esas alianzas, pues muchas otras que estamos haciendo. Y definitivamente el tema de las alianzas es fundamental y necesario, porque bueno, creo que este ecosistema cada día se está construyendo y mejorando más, gracias no solo al trabajo con propósito que estamos haciendo y de valor en ir generando ese ecosistema donde cada uno tengamos la fuerza y la atención en lo que nos corresponde, e incluso entender un poco esa dinámica de que ochentosa que ya pasó, de que somos dueños de la razón y marcamos una posición de mercado. No, aquí probablemente tú marcas la dirección en el ramo de la salud, pero necesitas que en paralelo tener a unas aseguradoras, necesitas tener unas clínicas, porque al final es como todo. Mira, llega un momento en que el crecimiento y la proyección de que todo se ejecute y tenga la mayor claridad y efectividad es que todos estemos de la mano. Y creo que dentro de todos los mercados es una de las cosas que afortunadamente he tenido el placer de vivir desde las personas que he tenido acá invitadas, y continuo a las entrevistas de decir, wow, mira lo que hemos podido lograr. Increíble, a partir de conocernos y entender qué pudiera ser el alcance de cada uno y dónde pudiéramos estructurarnos, y sin darnos cuenta decimos luego
¿qué es lo que estamos haciendo? Sí, porque al final somos unos locos, como decía que estoy un compañero que estuvo aquí, somos unos locos apasionados por lo que estamos haciendo y por lo que estamos visionando. Y cuando nos sentamos con otros locos que estamos en la misma dinámica, al final lo que termina son naciendo proyectos que tú dices, ¿cómo pasó esto? Esto fue entendiendo mis capacidades con las tuyas y con las necesidades que hay en el mercado. Y después dices, ¿qué pasó? Mira, lo que hicimos fue ponerle foco a algo. Y tú sabes que hay algo que también yo creo que es muy importante, que en nuestro mercado, al final del día, en nuestro país, no solamente tenemos la oportunidad de crear, por ejemplo, en nuestro caso, empresas como Benemergencia, tenemos la oportunidad, siempre que tengamos la visión, nuevamente del vaso medio lleno, Sí. ¿okay? La oportunidad de contribuir, la oportunidad de aportar. O sea, hay como dos visiones que yo creo que son, bueno, son negro y blanco, son dos opuestos. La visión de la exclusión para yo incluirme, es decir, tú te tienes que ir para yo poder estar. Y la otra visión, que es la visión de la cooperación. Incluso la cooperación a veces ni siquiera transaccional. Es decir, no siempre yo tengo que hacer algo para que tú me des otra cosa. Muchas veces yo voy a hacer algo independiente de que tú me puedas dar o no me puedas dar algo. Entonces, ese sentido de cooperación, que solamente viene cuando te das cuenta de que es imposible hacerlo solo. Ni siquiera yo no lo puedo hacer solo, pero quien está tratando de hacerlo tampoco lo va a poder hacer solo, y no tienes siempre una necesidad de competir, sino de cooperar. Bueno, son una visión muy particular de este mercado que llamamos Venezuela, que al final del día nos da la oportunidad de construir desde nuestro sector. Desde el punto de vista de salud, nosotros estamos, bueno, efectivamente compitiendo muy fuerte en el ámbito privado, pero desde el punto de vista de aquellas personas que no pueden tener acceso a la salud privada, bueno, entendiendo que existen los actores que deben llevar esas tareas, esa función de dar salud, por ejemplo, pública, pero nosotros como privados tenemos unas capacidades que podemos poner a la disposición, no solamente colocarla a la disposición, sino también decir, ¿cómo ayudo yo para que esto pueda mejorar sin que necesariamente me afecte a mí positivamente al balance del negocio? Porque nuevamente, los negocios, no todos, y yo creo que las empresas al final del día tienen que tener como dos estados de cuenta, dos balances. Un balance en donde ves efectivamente cuánto invertiste, cuánto cobraste, cuánto te gastaste y cuánto te quedó como inversión. Y la otra es cuánto diste para que el entorno mejorara, para que tu propia empresa pudiera mejorar muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que uno no tiene la capacidad de hacer esto en todos los países del mundo. No. Estamos en un sitio en donde, bueno, tenemos esa capacidad, tenemos esa oportunidad, bueno, y qué mejor manera de pasarte tu vida sino construyendo, ¿no? Construyendo y con propósito y valor. Pero de esto vamos a continuar conversando en la siguiente parte. Y ya estamos de vuelta en Más que Todo. Yo soy Randy Alvarado, estamos con el doctor Andrés. Queremos seguir desarrollando y entendiendo un poco de todo lo que ha sido su proyecto en el tema de la salud en Venezuela, pero necesitamos conocer un poco del impacto publicitario, del mercadeo, de cómo ha sido ese desarrollo. Si bien es cierto que has tenido bastantes picos, donde tener que hacer más fuerza en el reconocimiento de marca, donde no, han sido importantes los medios desde lo tradicional y lo digital necesario, y han apostado a eso para la proyección de Benemergencia. Bueno, sin duda. Te cuento un poco la evolución de esos primeros años cuando no hacíamos publicidad, pero sí nos enfocamos mucho en el tema de relacionamiento, o sea, en el tema relacional, en las redes de relación. Entonces, sí atendimos mucho lo que son eventos o reuniones de gremios o de organizaciones que están, digamos, como de organizaciones de nicho, para hablar, por ejemplo, del tema de emprendimiento o el tema empresarial. Ahí tuvimos mucha presencia, sobre todo una presencia dada por nuestra experiencia y el propósito. Entonces, al desarrollar el propósito, que en nuestro caso es el acceso a la salud, e implementarlo desde el punto de vista de negocio, pues
tuvimos la oportunidad de estar, por ejemplo, en organizaciones como Venezuela Sin Límites como Emprendedor del Año, en el Foro Económico Mundial también como emprendedor joven, y poco a poco desarrollándonos en esas áreas de nicho, que fue muy importante porque, bueno, hay un mercado grande que es todas las personas, pero luego hay nichos en los que tú quieres y necesitas que te reconozcan. En nuestro caso era en el tema empresarial, ¿no? Con los empresarios y luego con nuestros clientes potenciales, porque nuestro modelo de negocio es un modelo que atiende a empresas. ¿Okay? Entonces, esa fue la primera parte. Luego, yo diría que la segunda evolución en nuestras etapas del mercadeo fue el tema social. Cómo nosotros veíamos esta propuesta de país, esta propuesta que necesitamos desarrollar para nuestra empresa del futuro, pues empezamos a hacer alianzas con organizaciones sociales, como por ejemplo el sistema de coros y orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, del maestro Abreu. Con ellos nosotros desde hace muchos años le estamos dando todo el sistema de telemedicina para todo ese 1.400.000 niños. Entonces, claro, eso es una iniciativa en la cual nosotros tenemos que invertir, pero no invertimos en una valla o en una publicidad, digamos, en un comercial, sino que invertimos en una capacidad operativa que ya tenemos para ponerla a disposición de alguien que la necesita. Y obviamente el goodwill, el free press, como llaman, la prensa gratuita que eso genera, es también muy positiva. Primero, porque no tienes que pagar. Y segundo, o sea, porque pagas tu capacidad instalada, pero segundo, porque realmente te conecta con el propósito. Y como eso, hay muchísimas organizaciones que nosotros venimos apoyando de hace más de 15 años, que nos han dado esa posibilidad de que el mercado que a ti te importa, al final del día que te consume, que en nuestro caso este tema empresarial, dice, bueno, esto es una empresa que se relaciona con la comunidad de una manera distinta, sí, a través de su propia capacidad instalada. Entonces, cuando a mí me preguntan qué capacidad tienes tú de dar telemedicina para una cartera adicional de 10.000 personas, y bueno, además del casi 1 millón de personas que atendemos a través de nuestro modelo como empresa de seguro, tenemos alianzas como por ejemplo con el sistema, donde atendemos 1.400.000 más. Entonces, bueno, eso te da automáticamente dos cosas. Una, la verificación de tu capacidad operativa, y dos, la verificación de que tu propósito lo vives internamente. Y esa fue como la segunda etapa, enfocarnos en lo social, que tenía ese doble impacto. El impacto efectivamente de las personas que atiendes y ayudas, y el impacto comunicacional. Sí, es que está sembrando un ADN incluso en personas que no tienen idea del tipo de servicio que pueden tener, el beneficio, así la es, experiencia. Y la cultura, correcto. Y bueno, efectivamente en esta tercera etapa, yo diría que comenzó la pandemia y luego le pusimos muchísimo foco cuando abrimos el Urien, que era hace un par de años, que fue ya mainstream, es decir, vámonos por todos los canales. Hoy en día estamos con una estrategia 360 que va desde, todavía continuamos ese tema operativo, porque por ejemplo el 90% de los eventos que tú vas, eventos deportivos, eventos culturales, quien está detrás de esos eventos en el tema de salud es Benemergencia, cuidando a los asistentes. Eso nosotros lo hacemos obviamente como un modelo que nos permite estar dando nuestra capacidad, pero también hacemos la mayoría de esos casos intercambios comerciales de publicidad. Sí, entonces, bueno, es estratégico. Es una estrategia perfecta, claro, porque utilizamos nuestra capacidad instalada para poder hacer publicidad. Pero bueno, parte del 360 también es, por un lado, medios convencionales, de los cuales utilizamos no solamente televisión y radio, sino que también estamos, por ejemplo, en los cines. Si tú vas hoy en día a Cinex, te vas a conseguir con, antes de ver tu película, vas a ver información de nuestro sistema de telemedicina pública, que además es la campaña de nuestros servicios sociales, pero puesta en un sitio en donde tú normalmente no verías ese tipo de información. Claro. Y por otro lado, el tema de redes sociales, que también le damos duro, no solamente Facebook e Instagram, sino también TikTok, y básicamente todas las otras estrategias de mercadeo que nos permiten recordarle a las personas por qué es importante saber que tienen estos servicios y utilizarlos de manera adecuada. Pero fíjate que me parece bastante acertado, y qué bueno que lo mencionas, porque continuando un poco de lo que estamos desarrollando, el entender cuál es tu mercado, conocer bien tu nicho de mercado y cuál es el enfoque al que se quiere, definitivamente no aplican las herramientas tradicionales. Correcto. Y hay parte del manual en que tienes que irte saltando. ¿Por qué? Cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de salud, siempre es necesario ese contacto face to face con mi usuario, con el que está. Esa posibilidad incluso desde el sistema me parece una estrategia increíble, una oportunidad. ¿Por qué? Porque al final desde un niño que le puedo dar un tema de atención que vas a tener
el mejor boca a boca. Estoy generando incluso un tema de branding, de reconocimiento, que cuando el niño tenga 14 años, no hablar de que yo fui a un hospital. No, yo fui a una emergencia a que me atendieran. Yo estaba hace 2 semanas, perdón que te interrumpa, pero para que no perder esta idea que tiene que ver con esto, es la materialización de esto que tú estás diciendo. Estoy en el núcleo, creo que se llama la Uyama o el Mango, por la mar, la Uyama. Un núcleo del sistema de orquesta y coros juveniles, y se me acerca una mamá y me dice, la mamá de uno de los músicos, que es un chamín, se me acerca y me da un abrazo y me dice, gracias por todo lo que haces por nosotros. Le digo, bueno, pero, o sea, hay como que yo aquí en la Uyama, en Margarita, en la Parta, ¿qué he hecho yo por ustedes? Dice, bueno, cada vez que mi hijo se siente mal o yo me siento mal, utilizo el servicio de telemedicina de emergencia y siempre he resuelto a través de ese contacto con el médico cara a cara. Entonces, claro, esos no son clientes que pagan. O sea, de hecho, esos no son sino usuarios, sí, son usuarios que utilizan esto, pero al final del día ese chamo, el día de mañana va a decir, bueno, sí, yo me recuerdo que cuando yo me sentía mal, por estar en el sistema, tenía esta empresa que es una emergencia, que, bueno, yo nunca le he pagado nada, pero son los que me atienden y me dan. Entonces, claro, eso genera en esta compañía, dentro de 20 años, ya vamos a ver ese arraigo, que al final del día, también el propósito es como un imán. Sí. El propósito, tú tienes tu propósito ese que es el acceso a la salud, pero como es un imán, va trayendo y va pegando otras piezas a ese propósito. Uno de esos propósitos adicionales que se ha sumado al nuestro es el tema Venezuela, es el tema de, bueno, el arraigo del país, el país con sus empresas, o sea, ese país que se nutre de la iniciativa privada es una de las partes del país que yo quiero ver en el futuro. O sea, esas empresas que colaboramos. No, y lo que estamos sembrando en este momento. Porque muchos no lo ven. Sí, pero el mejor país, como lo dices, va a depender de nosotros. En el desarrollo, en la unión. Incluso yo hablo de que cada día existe un tema hasta de nacionalismo propio, que la gente tiene la interpretación como le dé la gana. Tú dices, ¿por qué tengo una preferencia de una marca de ropa? Bueno, porque en un momento particular, como lo hablamos con Power en una de nuestras entrevistas, mira, cuando ninguna marca importante quiso aceptar y entrarse en un mercado venezolano, ellos agarraron una oportunidad de negocio y cuando nos dieron cuenta, dice, bueno, le comí un 7% del mercado. Tú dices, oye, eso está interesante. A marcas no solo lo grande que puedan ser, sino que este es mi mercado. Claro, y estoy cubriendo una necesidad y no por aceptación, no por quién soy, no, es por calidad, es por servicio, es por mercadeo, es por branding, es un cúmulo de cosas que cuando llegas dices, ¿dónde sucede eso? Eso está sucediendo aquí. Y eso sucedió porque alguien decidió hacerlo. Tal cual. O sea, no es que llegó, tú sabes, Power del Marte y se hizo el gorila. Eso fue alguien como tú y como yo, que dijo un día, déjame ver qué voy a hacer, y efectivamente transformó. Lo que mucha gente a veces dice, cuando van al Urgent Care, la gente, hay una frase que se está repitiendo cada vez más, que es la de, estoy como en el primer mundo. Esto es de primer mundo, como si estuviera fuera de Venezuela. Es el primer mundo. Y digo, no, bienvenida al primer mundo en tu país. Tal cual. Y este es el país, tiene todas las capacidades, todas las posibilidades de ir haciendo marcas como Power, centros como de la emergencia, e incluso ya descontextualizar este tema de que hay una cosa que es pública, otra cosa que es privada y están separados. No vale. Es como, justamente lo decía al principio, cómo cooperamos nosotros para poder hacer de que el espacio de los servicios públicos funcione mejor. Porque, digamos, no es que es responsabilidad de uno solo. Creo que es la corresponsabilidad de todos de hacer este país que es de primer mundo. Bueno, hay que empezar a vivirlo y a atenderlo como queremos vivir. Y fíjate algo que no quiero que se me escape. A mí hace poco, bueno, este año me llevo dos temas con clientes cuando hablamos con el tema de tecnología, con alguna variable o determinación que tenga que ver con Internet y con temas Venezuela. Uno de ellos, bueno, recién aterrizó en Venezuela y como que no veía proyección y decía, o hay una matriz a veces de que es una locura el hacer un proyecto de que tenga dependencia de la tecnología, de que tenga dependencia de algún medio, en este caso Internet. Y fíjate que volvemos al vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Tu crecimiento en esa línea de negocio y las oportunidades generadas a través de la telemedicina. ¿Sigue siendo una oportunidad de negocio? Sí. ¿Le siguen dando proyección? Sí, cada día más. ¿Y eso dónde está sucediendo? Dentro de
Venezuela y estamos trabajando en un propósito que a lo mejor no tenemos las condiciones soñadas, pero tenemos las necesarias para que todas las personas, como vimos ahorita el ejercicio, puedan decir, mira, yo me estoy con un malestar y no sé qué hacer, y a través de un video tuve atención. Como también, mira, estoy en Margarita y esa señora que te hizo ese comentario de agradecimiento fue atendida a través de tu plataforma. Entonces, es un poco de proyección de lo que queremos, adaptarnos a lo que podemos y desarrollar a fin esas oportunidades que no solo que están sucediendo, sino que las podemos generar nosotros y dependen necesariamente de nosotros, así como en nuestro mercado, con nuestros segmentos, con nuestros hijos. Todos estamos trabajando en pro a construir, a mejorar y hacer un ecosistema de propósito, porque así como lo acabas de decir, me identifico perfectamente. Yo quiero en 20 años que el recuerdo de todo lo que estamos haciendo, y parte lo decía desde que nació este proyecto más que todo, que en 20 años nuestros hijos llegan y digan, mira, yo vi a mi papá y a Andrés hablando un día de esta proyección y de esto que está sucediendo. Que mira, Benemergencia ya tiene 40 años en el mercado y mira la solidez que tiene una representación en Venezuela importante, y uno va a decir con orgullo, esto es lo que yo quería. O sea, construir y desarrollar para el entorno, para la comunidad, para el empleado, para la marca, para todos. Y eso es parte de nosotros. Mira, el fin último, yo creo que cualquier proceso productivo y cualquier empresa tiene que ser el bienestar de las personas. O sea, si no tienes el ser humano como foco, pues estarás desarrollando, no sé, productos para perros y gatos. Pero sin embargo, bueno, pero si tú desarrollas, me acabo de pensar rápido, si tú igualito desarrollas para perros y gatos es porque hay un dueño de un perro o un gato que le va a dar servicio, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que todo lo que hacemos tiene que ver con ese bienestar de alguien al final. Y ahí sí yo soy una mezcla entre el egoísmo y el altruismo, que es que, bueno, yo al final del día estoy trabajando tanto para que mi bienestar en el futuro, mi bienestar como ser humano, o sea, desde el punto de vista de bienestar, de felicidad, de lo que te llena, no tanto desde el punto de vista económico, que es fundamental, pero lo económico siempre es una consecuencia de algo más grande que tú haces. O sea, si tú haces las cosas bien, el resultado económico, sorpresa, va a ser bueno, pero si tu foco va a ese casi que lugar utópico del bienestar del ser humano, nunca vas a terminar de esforzarte para llegar ahí, versus que si tu foco es llegar a un número en una cuenta de banco, probablemente vas a llegar ahí y te vas a frenar. Entonces, bueno, dicho eso, cuando me refiero al tema del altruismo y cómo se mezcla con ese deseo individual, pues, bueno, buscar la manera en donde ese país en donde yo quiero vivir, en donde quiero que mis hijos estén, te genera, bueno, un esfuerzo, si lo haces con todo esto que hemos hablado, de largo plazo, la oportunidad y las alianzas, te genera al final del día un resultado que repercute en tantas más vidas que terminas cambiando las realidades y dándole un mejor lugar justamente a esas personas del futuro que son para las cuales estamos haciendo todo esto. Totalmente de acuerdo. Bueno, estamos a punto de cierre, pero tenemos que tocar unos puntos particulares. ¿Crees en la inteligencia artificial? ¿Qué otra inteligencia hay? Básicamente, 100%. ¿La aplicas, la usas? Todos los días. Qué bueno. En el sector salud, ¿cómo le ves el crecimiento? Bueno, nosotros le aplicamos, de hecho yo lo aplico personalmente, uno de mis mejores amigos se llama ChatGPT, lo uso para muchas cosas, desde recetas hasta análisis de documentos, hasta proyecciones de futuro, hasta análisis de libros. O sea, yo me terminé de leer un libro y quería ver si había otra corriente de análisis al cual, distinta a la que yo había entendido. Le dije, yo entendí esto de este libro. ¿Qué otras corrientes de análisis hay? 3 cosas distintas que no se me habían ocurrido. Imagínate eso. O sea, una herramienta poderosa. Tuve 4 cabezas que se leyeron el libro, más la mía. Entonces, bueno, imagínate. O sea, increíble. Yo lo disfruto mucho. Pero la inteligencia artificial, hoy en día que me lo preguntas, la aplicamos aquí en Benemergencia, aquí en Venezuela, de 2 formas. De 2 formas de cara a los usuarios. La primera es que tenemos al Dr. B. Dr. B es un chatbot conversacional, personalizado, de orientación médica en tiempo real. Entonces el Dr. B te dice, hola Andrés Simón, soy el Dr. B, su asistente médico virtual basado en inteligencia artificial. ¿Qué te sucede? Y tú comienzas aquí una consulta, por ejemplo, le pones tos y malestar y te va a empezar a hacer unas preguntas. Y cuando le empiezas a responder, él va ampliando el rango de las preguntas dependiendo de tu respuesta, utilizando inteligencia artificial, y termina dándote un diagnóstico que puede ser, dale este botón para conectarte con un médico virtual. Sí, donde ya determine que... O te estoy mandando un médico a la casa o vete al Urgent Care. Entonces, este médico, que hoy en día es inteligencia artificial, yo le voy a parar la consulta aquí, se alimenta de cada consulta
junto a un set de data que utilizamos en alianza con otras empresas alrededor del mundo para poder tener diagnóstico certero y créame, funciona muy bien, yo lo utilizo. Importante estas no solo recomendaciones, sino esta atención de que son soluciones inmediatas. Inmediatas, que funcionan. Tú puedes estar en el cine y empiezas tu consulta médica con Dr. B, que termina, no como termina Google, ni siquiera como termina ChatGPT, que te dice ve a un médico, sino dale clic aquí y yo te conecto. No, y aquí tienes el canal, la pasarela donde hacerlo. Todo el ecosistema. Y la otra es que es el reconocimiento de signos vitales, los signos vitales por reconocimiento facial. Entonces tú le das a iniciar medición, te colocas la cámara, ahorita no me va a salir porque estoy moviéndome, sí, pero aquí me dice Roberto que te está moviendo, pero básicamente te detecta en los capilares de la mejilla los signos vitales como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, y todo esto se hace a través de una tecnología que es la captación de la absorción de la luz en los capilares, mezclado con inteligencia artificial para poderte dar unos datos fidedignos que terminan siendo pues este proceso a través del cual hoy en día nuestros médicos, como el que nos atendió hace unos minutos, pueda irse, pedirte que te hagas el reconocimiento de los signos vitales y tener tus signos vitales. De inmediato. Con lo cual ya el acto médico pues empieza a poder tener más sentido desde el punto de vista remoto. Pero bueno, hoy en día estamos utilizando esto de manera externa. De forma interna, estamos utilizando la inteligencia artificial para muchas cosas, desde crear, por ejemplo, las bases de datos más inteligentes y más fidedignas, menos dispuestas a ser hackeadas, por un lado, hasta, bueno, temas de procesos, pues, donde estamos incluyendo la inteligencia artificial para, por ejemplo, poder leer mucho más rápido récipes, informes médicos externos y correlacionarlos con la mejor solución que le podemos dar al paciente. Bueno, increíble, y me parece que luego de esta tertulia hay muchísimo que conocer, que investigar y que entender de Benemergencia. No podemos cerrar este episodio sin que antes nos deje un mensaje para todos esos jóvenes que, digamos, no tienen un punto claro de partida en el mercado venezolano, de que quizás ven oportunidades pero con dudas, de que están buscando personas como tú, Andrés, en que desde el área de salud hasta el tema de oportunidades le hablen y les digan: estoy bien lo que estoy haciendo, hay oportunidades, en la salud hay crecimiento y el desarrollo. ¿Qué mensaje les deja? Mira, mi mensaje directo es que no pensemos tanto en qué necesidades tenemos nosotros, sino qué necesidades tienen las personas que están viviendo condiciones que a las cuales nosotros tenemos la capacidad de ayudar. Y en ese sentido, yo creo que si nos fijamos en ese tipo de oportunidades, podemos enfocarnos para trabajarlas con 3 recomendaciones básicas. La primera es que nada se hace de la noche a la mañana. Lo único que realmente genera soluciones y resultados prácticos es el trabajo. Hay que levantarse más temprano y acostarse más tarde. Ese es, digamos, el secreto de todas las personas exitosas, es la cantidad de trabajo que le meten al trabajo, a las oportunidades. La segunda es que nada extraordinario se hace solo. Si tú vas a emprender y lo vas a hacer tú solo, sin pensar en crear equipos o traer personas a la mesa, ese va a ser probablemente un emprendimiento que no va a llegar muy lejos. Todas las cosas extraordinarias se hacen en equipo. Y la tercera, yo diría que el tema de las alianzas es fundamental para alcanzar el éxito en mercados como el venezolano. Pensar no siempre en qué tiene la otra persona a la cual yo le puedo dar algo y hacemos esa transacción, sino pensar en qué tengo yo y cómo eso puede ayudar a otras personas, a pesar de que esas otras personas ahorita no tengan nada que sea aparentemente bueno para mí. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Muchísimas gracias, Andrés. Qué placer y qué gusto tenerte aquí. Esto es Más que Todo. Yo soy Randy Alvarado.